Recordemos, en el siglo II a.C. los judíos reconocían en general un canon formado por la Torá y los profetas junto con otros libros, los escritos. Se nos hace imposible afirmar cuál era el texto usado por Cristo y los discípulos, que no existió nunca un verdadero canon alejandrino de lengua griega que pudiera ser considerado como un canon paralelo al palestino de lengua hebrea. Si no hubo canon alejandrino en el siglo I después de Cristo, entonces este conflicto que muchos apologistas católicos pretenden presentar para indicar que los judíos rechazaron el canon griego ampliado debido a su uso cristiano, no deja de ser un mito. Si queda evidenciado, existía una estructura canónica veterotestamentaria ya en época de Cristo, y que dicha estructura consistía de un canon corto, incluso en lo que algunos mal llaman Septuaginta original, como ya se ha dejado aclarado, siendo falsa la suposición de un conflicto canónico posterior entre los judíos, entonces el problema deuterocanónico deja de ser problema. A fin de cuentas, si no hubo canon largo griego hasta después de mucho tiempo, los creyentes neotestamentarios desconocerían el valor inspirado de este segundo canon, y por ende toda la discusión para insertarlos en estructuras reconocidas por la Iglesia es posterior a los hechos y no refleja continuidad con la apreciación escritural en las comunidades primitivas. A esto podemos agregar 3 puntos importantes. En primer lugar, dichos apócrifos del tipo deuterocanónico habían sido excluidos por los mismos judíos muchísimo antes de Yamnia. De hecho, era tan implícito el rechazo que en dichas escuelas solo se consideró eclesiástico, determinándose que no manchaba las manos, es decir, no era canónico. Los demás, por cierto, ni siquiera valió la pena mencionarlos. La razón de dicha exclusión se debía a que todos habían sido producidos en la época del silencio divino. Así lo indica Josefo en Contrapión, pero también la tradición rabínica sobre la Bat Kol o voz hija, la cual apareció cuando la voz de la profecía, en términos de posición, cesó en tiempos de Esdras. Esta Bat Kol se consideraba un eco, pero no la voz divina. Hasta los deuterocanónicos dan constancia de ello, y por igual lo hacen incluso 2 comentaristas católicos como son A. Robert y A. Foilet, al aseverar que los deuterocanónicos se compusieron en la época cuando había ya pasado la era de la espontaneidad, es decir, la era de la inspiración. Por ende, no son de naturaleza inspirada, sino reflexiva. Ojo con eso. De ahí que no hayan sido mencionados ni por Filón, los autores del Nuevo Testamento, ni Josefo en su recuento del canon. La aparición de fragmentos en Qumrán que contienen a Tobías tampoco es un argumento de peso para su canonización por 3 razones. Primero, los esenios también conservaron el Génesis apócrifo, Jubileos, y a Primera Enoc, y esto no sugiere que sean canónicos. Segundo, los escribas de dicha comunidad redactaron todo un documento conocido como la obra sadoquita, donde se ataca la autoridad de Jubileos, dando a entender que podían conservar un documento no inspirado y a su vez seguir negando su inspiración. Y tercero, no conocemos la teoría canónica de los esenios, por lo tanto no podemos saber a ciencia cierta cuál era el canon que estos manejaban. Por tanto, los judíos estaban claros en excluirlos mucho antes del siglo I. En segundo lugar, los padres nunca tuvieron una postura unánime respecto a ellos, como alguien ha intentado postular. Se podría afirmar que algunos padres apostólicos como Ignacio, Policarpo, Clemente Romano y la Didache los mencionen, o que aparezcan algunas escenas en el arte paleocristiano, pero eso no es argumento suficiente para su canonización, puesto que autores inspirados como Judas llegaron a valerse de citas apócrifas como Asunción de Moisés en el verso 9 y 1 Enoc 1:9 en los versículos 14 y 15, y ello no implica que sean inspirados. De la misma manera, Tertuliano cita a Judith y a 1 Macabeos, pero también lo hace con 4 Esdras 7:28, 12:32,
1 Enoc 8.1 y sobre todo con los oráculos sibilinos 2, 196 al 213 y 3, 108 al 111, puesto que estas tres últimas fuentes no son consideradas canónicas por el catolicismo romano. Mencionar a Tertuliano está de más. Algo parecido se podría decir sobre la presencia de algunas escenas apócrifas en las catacumbas. Eso no prueba su canonización, porque si colocamos ese razonamiento defectuoso a la inversa, deberíamos asumir que no son canónicas las escenas de libros veterotestamentarios ya reconocidos pero que no aparecen allí. Simple. Tocante a las citas en padres tempranos como Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, la Didache, debe acotarse que son apenas una gota en el vasto océano de citas del Antiguo Testamento que hacen. Esto ha llevado a muchos patrólogos a suponer que para ellos estos libros no eran inspirados, sino que gozaban de valor devocional, como cualquier texto de temática religiosa hoy en día. La carencia de peso representativo en los textos de los padres apostólicos de primera generación resta peso a su valor canónico. Peor aún, si mantenemos esa postura, como inútilmente y de forma deshonesta mantienen los autores del portal Conoce tu Fe Católica en su apartado sobre deuterocanónicos, tendríamos que negar coherencia en el magisterio patrístico. Esto debido a que nunca hubo unanimidad al respecto. Por ejemplo, las listas de Melitón y la bilingüe rescatada por Epifanio no los incluyen. Se afirma que Justino los menciona en su diálogo con Trifón, afirmando que los judíos quitaron esos libros porque testificaban a favor de Cristo en el Antiguo Testamento. No obstante, quien asume dicha premisa ignora que no hubo canon largo de los 70 hasta después del siglo II, por testimonio de los eruditos en el canon griego, y que Justino cuestiona que los judíos quitaron las menciones cristológicas en los libros que ambos reconocían como citas en el Pentateuco y los Salmos, en especial el Salmo 96:10. No Tobías, ni Judith, ni Sabiduría o Eclesiástico. Lo mismo se puede decir de Orígenes. Él no solo provee una lista oficial del canon veterotestamentario, recogido por Eusebio en Historia Eclesiástica 6:25, 1 y 2, que excluye a los deuterocanónicos, colocando aparte a los macabeos, sino que provee afirmaciones de este tipo. Así como las 22 letras parecen constituir una introducción a la sabiduría y las enseñanzas divinas que están escritas para hombres y mujeres con estos caracteres, los 22 libros inspirados por Dios forman el ABC de la sabiduría de Dios y una introducción al conocimiento de todo lo que es. Por supuesto que Orígenes no los rechaza como textos de utilidad devocional para su método alegórico, pero en carta al Sexto Julio africano cuestiona la validez de las adiciones griegas a Daniel, en particular la historia de Susana, la cual para nada estuvo relacionada con el texto original. Atanasio sigue la misma metodología de Orígenes al colocarlos aparte del canon veterotestamentario y entender que fueron señalados por los padres como lectura edificante pero no inspirada. Para el obispo alejandrino, una cosa eran los libros canónicos y otros los de uso eclesial, opinión compartida por Hugo de San Víctor en la Edad Media. Para que quede claro, los mal llamados deuterocanónicos no eran canónicos, pero sí eclesiales. Una postura repetida en el canon 59 de la Odisea y que casi todas las iglesias reformadas históricas han mantenido como evidencia la simple observación. Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Anfiloquio de Iconio y Teodoro de Mopsuestia también mantuvieron una postura de rechazo a los deuterocanónicos como textos inspirados y hasta se dudaba de su valor eclesial. Jerónimo, traductor de la Vulgata, la edición consagrada en Trento como texto oficial, anatematizando a todas las demás, tenía una opinión muy clara hacia los deuterocanónicos. No los consideraba canónicos, pero podían leerse para edificación del pueblo, aunque no para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Norma, por cierto, usada por Lutero posteriormente. Más aún,
los tilda de apócrifos, pasándose por el caño las disquisiciones de los apologistas actuales, y en su prólogo a Daniel arremete contra las ediciones de la Septuaginta tardía o ampliada. Si bien Agustín es más propenso a incluirlos, como ya hemos dejado indicado en otro video, el obispo de Hipona consideraba que el canon que los excluía era tan inspirado y válido como el que los incluía. Todo lo mencionado es importante porque si los deuterocanónicos no tenían valor canónico sino eclesial, entonces quedaba libre criterio de las confesiones eclesiales el incluirlos o no. De modo que, si una determinada liturgia decidía prescindir de los tales, su experiencia eclesial no se invalidaba, respondiendo a la objeción de que algunas denominaciones reformadas dejaron de imprimir Biblias con los deuterocanónicos a partir del siglo XIX. Y esto, siguiendo la línea trazada tanto por Orígenes como por Jerónimo y Agustín. Dicho lineamiento fue seguido por los reformadores a pies juntillas, quienes incluían los deuterocanónicos en sus traducciones, pero siempre como apéndice del Antiguo Testamento. Alguien podría cuestionar todo esto apelando a los concilios, en particular el de Roma en el 382 a.C. Escuchemos. La Biblia viene a hacerse después. Si usted busca en la historia quién hizo la Biblia, entonces usted puede descubrir que la hizo la Iglesia Católica en el año 382 y un papa de la Iglesia Católica se llama San Dámaso I. Un papa, el papa San Dámaso, convocó al concilio romano en el año 382 y él pues introdujo los libros de la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento, ya que lógicamente no existían en esa época, solamente teníamos el Antiguo Testamento, ¿no? La Iglesia solamente tenía el Antiguo Testamento y bueno, ciertas cartas por aquí y por allá, pero no tenía pues la Biblia en sí como la conocemos ahora. A esto se les refuta de tres maneras. Primero, el concilio de Roma no fue de naturaleza ecuménica, sino local. Por tanto, sus decisiones no afectaban a toda la experiencia eclesial como lo indica la misma Enciclopedia Católica. La evidencia de ello es que los padres posteriores no se pusieron de acuerdo respecto a los deuterocanónicos. Si hubiesen sido decretos generales, ¿por qué no todos se sintieron obligados a asumirlos? ¿Por qué hasta el obispo romano Gregorio Magno los ignoró cuando negó que Segunda Macabeos era un libro canónico? ¿Por qué, al decir de Rí, a través de toda la Edad Media, hallamos evidencia de vacilación acerca del carácter de los deuterocanónicos? ¿Por qué Jerónimo, quien supuestamente participó del concilio, terminó relegándolos? ¿A qué se debe que Juan de Damasco afirmase que no fueron contados ni depositados en el arca o canon? ¿Por qué Beda, Alcuino, Nicéforo de Constantinopla, Rabban Mauro, Agobardo de León, Pedro Mauricio, Hugo y Ricardo de San Víctor, Pedro Comestor, Juan Belet, Juan de Salisbury, el anónimo autor de la glosa ordinaria, Juan de Columna, Nicolás de Lira, William Ockham, Alfonso Tostado y el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, editor de la famosa Políglota Complutense, les negaban carácter canónico? La respuesta es obvia. No era un concilio vinculante. Peor aún, parece que dicho concilio es de dudosa convocación. No hay pruebas documentales de que haya sucedido. Sus cánones no han sido conservados y el famoso decreto gelasiano, atribuido a Dámaso I, donde se supone aparece la lista canónica que allí se validó, se ha comprobado es una falsificación del siglo VI por una evidencia tan irrefutable como la que señala mi amigo Charles Giovanni Fuentes. Escuchemos. El argumento que dicho decreto apócrifo atribuido a Gelasio, bautizado como decreto gelasiano, simplemente compiló el decreto de Dámaso, es un argumento muy débil. Al final del capítulo 1 de dicho decreto atribuido a Dámaso, se está citando un fragmento de una obra de Agustín, exactamente igual tal como Agustín lo escribió. Se trata del Tratado 9 sobre el Evangelio de Juan. El supuesto decreto Dámaso está citando el punto 7 de dicho tratado de Agustín. Pero resulta que el Concilio de Roma se celebró en el año 382, y el Tratado 9 sobre el Evangelio de Juan de Agustín se escribió a principios del siglo V.
Francis Crawford Burkitt fue un teólogo y erudito británico, dice lo siguiente. El punto realmente decisivo es que en 1.3, en la parte más directamente asociada con Dámaso, hay una cita de cierta longitud de Agustín en Juan 9:7. Como Agustín estaba escribiendo alrededor de 416, es evidente que el título Incipit Concilium Brevis Romae sub Damaso Papa de Explanatione Fidei no tiene ningún valor histórico. Hasta la Enciclopedia Católica cuestionaba, allá para 1908, la posibilidad histórica de ese concilio. La evidencia, aparte de la carencia de testimonios, así como la dependencia de un documento falsificado, vuelve a ser el nulo impacto que generó entre sus contemporáneos y los padres posteriores. De forma que, como nunca hubo consenso en cuanto a los mismos, pese al concilio, nos quedamos con dos opciones. O el concilio no era vinculante, o en el peor de los casos, nunca ocurrió. Tal afirmación es oficialmente sostenida por el Enquiridión Bíblico, la colección de documentos magisteriales sobre el tema de la Sagrada Escritura. De modo que estas afirmaciones trasnochadas de Luis Toro y repetidas como loros por algunos ignorantes como Alejandra Dufault, demuestra cuán desactualizados se hallan en torno a este nivel de argumentación. Y le vuelvo a hablar del Papa Dámaso, Concilio Romano, año 382. Se los digo más claro. El Concilio de Roma es un mito. Díselo tú mejor, amigo Charles Fuentes. Mi teoría es que el Papa Dámaso compró una máquina del tiempo, viajó al futuro, y se llevó el Tratado 9 del Evangelio de Juan de Agustín, porque fue el que más le gustó. Regresó a su época, y citó la obra de Agustín que se trajo del futuro en el Concilio de Roma, y por eso vemos un aparente anacronismo histórico, pero el Papa Dámaso simplemente usó su máquina del tiempo. Prometo hacer un video solo para esto. Pero continuemos. Segundo, los concilios de Hipona y Cartago, de los cuales sí se tiene fehaciente comprobación histórica, tampoco fueron concilios vinculantes, debido a que se mantuvo siempre esa posición ambivalente, lo cual supone su carácter de no vinculación. En el concilio quinisexto también se los incluyó, pero debemos recordar, este concilio no ha sido reconocido por el catolicismo romano. Para colmo de males, parecen asumir investigadores católicos como Tim Staples, que fue en el concilio de Florencia cuando realmente se ofreció una lista oficial que habilitase el canon veterotestamentario, lo cual desmonta la tesis del 382 después de Cristo y coloca a nuestros hermanos católicos en un grave aprieto. No hubo seguridad de canon para ellos hasta el siglo XV. Una fecha bastante tardía, teniendo en cuenta que ya los judíos tenían establecido su canon desde hacía siglos. Todavía más, si esto es así, ¿sobre qué textos autoritativos escribieron los padres? Tercero, es en Trento, como reconoce la Enciclopedia Católica, cuando se proporcionó el primer pronunciamiento infalible y efectivo que se promulgó del canon dirigido a la Iglesia Universal. Y aún a pesar de ello, hubo en el concilio reacciones adversas de cardenales que no estuvieron de acuerdo con la inserción de los deuterocanónicos, incluyendo figuras tan relevantes de la Contrarreforma como Seripando y Cayetano, el opositor de Lutero en Habsburgo. Por ende, seguir afirmando la tesis trasnochada de que fue en el 382 cuando la Iglesia Católica creó el Antiguo Testamento implica ignorar su propia historia y la posición asumida de forma oficial por sus propios documentos. La verdad histórica es totalmente distinta. Los concilios no crearon un canon, ni tampoco lo compilaron o reunieron, solo lo ratificaron, y esto tan tardíamente como en el 1546, después de que aparecieran las primeras Biblias reformadas. Finalmente, como tercer punto, debemos destacar las inconsistencias de muchos deuterocanónicos. Este tópico de por sí amerita un video aparte, pero se podría mencionar dos renglones de problemas generados por el contenido de dichos libros. El primero tiene que ver con las incongruencias históricas. El libro de Judith es un ejemplo clave.
contiene un enorme anacronismo al mencionar a Nabucodonosor como rey de Asiria, cuando éste en verdad lo fue de Babilonia, en una época cuando no existía ya tal imperio. Baruch 1:2 contradice a Jeremías 43, 4 al 7, colocando a Baruch en Babilonia y no en Egipto, como afirma la escritura. O Tobías 1:15, que afirma Sennacherib era hijo de Salmanasar, cuando en verdad lo fue de Sargón. Pese a los ingentes esfuerzos de Vigueré en proveerle un marco historiográfico, la posición oficial es la que ve a Judith como un relato ficticio. De hecho, en términos arqueológicos, estos textos no quedan bien parados. A esto se agrega el problema exegético, algo ya especificado por Orígenes. La historia de Susana proyecta ese problema, puesto que hay en ello un juego de palabras en griego que sería impensable en el hebreo, lo cual sugiere la historia es una ficción posterior agregada al libro del Daniel original en un período tan lejano a la época de la inspiración. El segundo implica las inconsistencias dogmáticas expresadas a través de contradicciones inmediatas con el texto neotestamentario, como es el caso de un libro que le agrada mucho a mi amigo Dante Urbina, Sabiduría. Sabiduría 8, 17 al 21 enseña la doctrina de las almas preexistentes, la metempsicosis pitagórica, una postura mormona que tanto católicos romanos como evangélicos rechazamos enfáticamente porque no comulga con la integridad textual de nuestro cuerpo doctrinal. Dos cosas finales a expresar. Primero, el término deuterocanónico, desconocido para los padres, puesto que se acuñaría tan tarde como 1556 por Sixto de Siena, conlleva un terrible desatino, puesto que supone la existencia de un segundo canon del Antiguo Testamento, lo cual implicaría afirmar existe un doble canon y con ello dos revelaciones bíblicas distintas. Terrible circunstancia. Lo segundo es que estos libros carecen de las marcas que definen la inspiración, los criterios de inclusión. Estos criterios, como sucedió en Yamnia, no se validan arbitrariamente, sino que se descubren a partir del mismo texto. El criterio de autoridad lo provee 2 Pedro 1, 20 y 21. El de confirmación en Hebreos 2, 3 y 4. El de coherencia en Salmos 119, 160 y Juan 17, 17. El de coordinación en Gálatas 1, 8 y el de impacto en Hebreos 4, 12. Para nuestra sorpresa, los criterios usados por la Iglesia para reconocer el Antiguo Testamento los tomó del Nuevo. Y eso en un tiempo tan temprano como los días en que Pedro redactó su segunda epístola. En ese canon de segunda no descubrimos esas marcas. En conclusión, los deuterocanónicos son textos que no solo fueron excluidos por los judíos tan temprano como el siglo I, ni que tampoco fueron reconocidos por los autores neotestamentarios, sino que más tarde hubo discrepancia entre lo que pensaban respecto a los mismos, siendo considerados no canónicos, sino como eclesiales por parte de Orígenes, Jerónimo, Rufino de Aquilea, Juan de Damasco y casi todos los teólogos medievales. Que otros como Agustín opinaban cada canon, el que los incluía o excluía, era inspirado y por ende resultaba innecesario el estar discutiendo al respecto, y que la razón de dicha diatriba se debe no haber oficialización del canon veterotestamentario y deuterocanónico hasta Trento en 1546. Hay dudas respecto a la veracidad histórica del Concilio de Roma en 382 y los de Hipona y Cartago no fueron vinculantes. Finalmente, que estos deuterocanónicos están llenos de inconsistencias históricas, dogmáticas y bíblicas, afectando la pericóresis textual, que su nombre implica la prevalencia de un segundo canon, lo cual inserta la noción de un doble canon revelado y con ello dos Biblias, y que los mismos no poseen las marcas de la inspiración. Y para quienes tanto pedían el tema de las 121 citas de Aquino en Calvino, ya tengo en mis manos este libro, Arvin Voss, el que Hugo citó a su favor, y tras leerlo descubro, sin sorpresa, que el señor Hugo se acaba de suicidar intelectualmente, y este material es un disparo notable a su propio pie. Les ha mentido en la cara. No se pierdan ese análisis. ¿Cuándo? Pronto. Mientras, me voy a recuperar a Soani.
Adiós. ¿Siguen ahí? Nos vemos después.